Sentimos la pasión por los juegos, las adivinanzas, los rompecabezas, y en ocasiones nos infunde el deseo estudiar la matemática por naturaleza. Bien, ahora en este ejemplo ya ustedes ven que sí está más explícito lo que nos están pidiendo. Es decir, aquí sí nos piden explícitamente que calculemos el coseno del ángulo duplo, conociendo que el seno de ese ángulo es 3/4 y que ese ángulo está en el primer cuadrante. ¿Sí? Entonces, para ello, pues ya ahorita habíamos visto de que el ángulo beta es igual a alfa y que el coseno duplo, la forma en que nosotros podemos calcularlo es como coseno cuadrado menos el seno cuadrado. Si nosotros vemos coseno cuadrado menos seno cuadrado, pero aquí tenemos solamente el valor del seno, quiere decir que aún nos falta el del coseno. Y claro, ya nosotros pues lo hemos visto varias veces, ya sabemos que el coseno cuadrado del ángulo es igual a ¿quién? A 1 menos el seno cuadrado del ángulo, y que el coseno de ese ángulo sería igual a ¿quién? A la raíz cuadrada de 1 menos el seno cuadrado de ese ángulo, ¿cierto? Por lo tanto, como está hablando de un ángulo que está en el primer cuadrante, el coseno también es positivo, por eso hemos omitido el más menos, solamente vamos a considerar el valor de la raíz positiva. Entonces, si el seno vale 3/4, pues ya calcular este coseno es algo muy elemental, ya lo hemos visto, 1 menos ese 3/4 al cuadrado, y entonces el coseno del ángulo sería la raíz cuadrada de 1 menos 3 al cuadrado es 9 y 4 al cuadrado es 16. Por lo tanto, el coseno de ese ángulo sería igual a ¿qué? Bueno, 16 menos 9 es 7, entonces vamos a hacerlo un poco más directo ya. Sería la raíz de 7 sobre 16, ¿verdad? Si el 16 menos 9 y mantenemos el 16, es decir, que el coseno de alfa sería la raíz de 7 sobre la raíz de 16, que es 4. ¿Ok? Entonces ahí tenemos ya que cuando el seno del ángulo vale 3/4, entonces el coseno vale raíz de 7 sobre 4 en el primer cuadrante. Ya con eso, entonces ahora sí podemos utilizar el valor para calcular el coseno de este ángulo, ¿verdad? ¿Sí? Podemos entonces decir ahora que el coseno de 2 alfa es igual al coseno cuadrado menos el seno cuadrado del ángulo, y entonces sabemos ahora que el coseno del ángulo duplo sería igual al coseno, que es la raíz de 7 sobre 4 elevado al cuadrado, menos el seno, que es 3/4 elevado al cuadrado. Quiere decir que el coseno de 2 alfa sería igual, y aquí entonces nos quedaría, ¿verdad? 7, la raíz de 7 al cuadrado sería 7 sobre 4 al cuadrado, que es 16, menos 3 al cuadrado es 9 sobre 16. Y aquí nos queda que el coseno de 2 alfa sería, como es el mismo, 16, por lo tanto 7 menos 9 es menos 2 sobre 16. Y podemos decir que el coseno del ángulo duplo, es decir, 2 veces el ángulo que estaba en el primer cuadrante, ahora va a estar en el segundo, por eso es que nos va a quedar entonces negativo, ¿verdad? Y entonces la mitad de 2, 1, la mitad de 16 es 8. Y entonces el coseno del ángulo duplo sería 1 sobre 8. Y ese sería el resultado del coseno del ángulo duplo, que por supuesto, fíjense que el primer ángulo, el ángulo alfa está entre 0 y 90, pero su duplo va a estar en el segundo cuadrante, y por eso es que en el segundo cuadrante recordarse que el coseno del segundo cuadrante en el segundo cuadrante es negativo, por eso es que el coseno de el duplo de ese ángulo es negativo, menos 1/8. Eso es una manera de hacerlo. No es la única. Es decir,
hay otra forma también, considerando, podemos considerar que aquí, si nosotros tenemos el seno, pues entonces podemos tratar de expresar todo esto como la función, el coseno del ángulo duplo solamente en función de el seno. Es decir, yo puedo también decir que el coseno de 2 alfa sería igual el coseno al cuadrado de alfa por la regla fundamental es 1 menos el seno cuadrado. Y si yo sustituyo a este coseno cuadrado por 1 menos seno cuadrado, ¿qué es lo que voy a obtener? Sería 1 menos seno cuadrado menos este seno cuadrado. Y entonces, ¿qué voy a obtener entonces? Que también puedo expresarlo como 1 menos un seno cuadrado más otro seno cuadrado serían 2 seno cuadrado de alfa. Es decir, este sería otra forma en que nosotros lo podemos utilizar. Y si lo utilizamos de esta forma, coseno de 2 alfa igual a 1 menos 2 seno cuadrado de alfa, pues también podríamos obtener el resultado. Y fíjense que aquí solamente haríamos un cálculo que sería reemplazando solamente por 3/4. Es decir, si usted quiere hacer una comprobación, pues puedes saber que el coseno de 2 alfa ahora sería igual a ¿quién? A 1 menos el seno cuadrado de alfa, y que el coseno de 2 alfa sería igual a 1 menos el seno, que es 3/4, todo al cuadrado, ¿verdad? Y entonces, perdón, uno menos 2 seno cuadrado, es decir, 1 menos 2 por 3 al cuadrado sobre 3/4 al cuadrado. Y entonces el coseno de 2 alfa sería igual a ¿quién? A 1 menos 2 por 9 sobre 16. Y ya usted puede resolver esto, ¿verdad? Sin ningún tipo de problema. Pues aquí podemos simplificar. La mitad de 2 es 1, la mitad de 16 es 8. Y entonces, buscando el común denominador, ¿verdad? El común denominador es 8. Y entonces 8 por 1 es 8, menos 9 es menos 1, sobre 8, pues llegamos al mismo resultado que planteamos inicialmente, que el coseno de 2 del ángulo duplo es menos, ¿verdad? Menos 1 sobre 8. Ese sería el resultado también, y como ven, por cualquiera de las dos vías, pues el resultado es el mismo, ¿sí? Usted puede elegir la vía que más le convenga, pero simplemente estamos tratando de ejemplificar cómo nosotros a partir del coseno de la suma, pues obteníamos dos relaciones importantes, es decir, que el coseno del ángulo duplo es coseno cuadrado menos seno cuadrado, o que el coseno del ángulo duplo es 1 menos 2 seno cuadrado. Correcto, entonces esa es la forma en que podemos utilizarlo para verificar la utilización y la forma en que podemos calcular el coseno del ángulo duplo. Sentimos la pasión por los juegos, las adivinanzas, los rompecabezas, y en ocasiones nos infunde el deseo estudiar la matemática por naturaleza.